Amigos de Contrapunto, vamos a conversar con Francisco Rodríguez. Él es el director de Petróleo por Venezuela y uno de los 25 firmantes de una carta abierta que se le envía al presidente de los Estados Unidos y la cual ha generado una gran polémica en el país. Francisco, muchísimas gracias por recibirnos, gracias por llegar a la redacción de Contrapunto vía Zoom. Y bueno, siempre un honor conversar contigo. ¿Qué tal, Goyo? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto conversar contigo nuevamente. Mira, Francisco, en la carta que le envían estas 25 personalidades, entre las que tú te encuentras, hay una frase que dice negociar posiciones. Le sugieren al gobierno de los Estados Unidos negociar posiciones. ¿A qué se refieren o cómo interpretas tú dentro de ese colectivo de intelectuales y de académicos que firman la carta, esa frase de que el gobierno de los Estados Unidos negocie posiciones? Sí, fíjate, esa frase a la que tú apuntas, es una frase que nosotros ponemos justamente, y justamente después de eso, también hablamos sobre los exhortos que nosotros le hacemos al gobierno de Maduro, para que haga lo mismo. O sea, nosotros estamos pidiéndole a las partes que están involucradas en este conflicto flexibilidad, que flexibilicen sus posiciones de forma de llegar a acuerdos necesarios para atender los problemas urgentes de los venezolanos. La realidad es que Venezuela en este momento está atrapada en lo que algunos han llamado un empate catastrófico, otros hemos llamado el conflicto destructivo. Es una sociedad que no tiene la posibilidad de utilizar algunos de sus instrumentos claves para dinamizar la economía, para dinamizar el crecimiento, para abordar la crisis humanitaria, tales como los ingresos petroleros, que son los ingresos que le han dado vida a esta economía durante el último siglo y que le podrían seguir dando vida y convertirse en un motor de crecimiento. No se tienen, están limitados. ¿Y por qué está limitado ese acceso? Como resultado del conflicto político. Nosotros lo que le estamos pidiendo a las partes es que pongan a un lado la lucha por el poder, por lo menos en lo que se concierne a llegar a acuerdos específicos, puntuales, que permitan atender la situación humanitaria, que permitan abordar la emergencia y que permitan aliviar la situación de los grupos más vulnerables. Si también en ese contexto se puede lograr que los acuerdos vayan más allá de lo humanitario, bienvenido. Esa es la idea. Nosotros queremos ver a Venezuela transitar hacia la democracia, hacia las elecciones justas. Pero también creemos que es necesario separar el tema humanitario de lo político, no condicionar lo humanitario a lo político, porque a los venezolanos no se les puede ni se les debe seguir pidiendo que pongan sus necesidades, la atención de sus necesidades urgentes, que las dejen estar sujetas a la resolución de una crisis política que no sabemos ni se les puede decir cuándo llegará. Francisco, pero ciertamente ustedes también le hacen el exhorto al gobierno, pero esta carta está dirigida al gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué cosas, qué posiciones puede ceder el gobierno de los Estados Unidos para hacer atractivo al gobierno de Nicolás Maduro volver a sentarse en la mesa de México o como se llame el Tocuyo, se llame Noruega o se llame Wisconsin? Sí, es que fíjate, en México hay dos vertientes a la negociación de México. En México hay una negociación política, esa es una negociación sobre elecciones, esa es una negociación sobre derechos políticos, temas extremadamente importantes y a las que nosotros, o sea, no le quiero de ninguna forma que se vea como que le estamos restando importancia, pero hay otra serie de negociaciones, e incluso acuerdos a los que se llegaron. Se llegó a un acuerdo para la protección social. Se creó una mesa en la que iban a trabajar tanto la oposición como el gobierno para analizar mecanismos de movilización de recursos para atender la emergencia, para enfrentar la pandemia. El planteamiento central aquí es que se separen estos dos temas, a que se separe el tema político del tema humanitario y de la atención a las necesidades de la gente y que se permita que el país pueda atender su tema humanitario a través de lo que necesitamos para recuperar la economía, que es acceso a los recursos externos que dinamizan a la economía de este país. Pero Entonces, allí es ¿cómo se cuando le puede? cuestionan, perdón, Ajá, sí, sí, adelante, ¿cómo? adelante. No, no, o sea, mi punto es cómo se puede hacer esto y por qué dirigirse al gobierno de Estados Unidos. Porque el gobierno de Estados Unidos es el que tiene bajo sus manos la posibilidad de
otorgar una licencia humanitaria que permita que se cree un mecanismo humanitario de exportación de petróleo para que los recursos sean utilizados para atender gastos de importaciones de alimentos esenciales, de medicinas, de insumos agrícolas, de lo que necesitamos para atender la desnutrición, para atender los problemas de dotación de los hospitales en el país. Este es un tema que tiene que estar separado de las concesiones políticas. Las concesiones políticas se puede avanzar, pero nosotros no podemos sujetar la atención del hambre de los venezolanos y la atención de la salud y de la vida de los venezolanos a que se logre o no se logren concesiones que algún lado considere ventajoso en lo político. Pero eso no significa, y es el gran cuestionamiento, y creo que esta pregunta de la debo haber hecho cerca de 4 veces, darle un respiro a Nicolás Maduro y que el cambio político sea cada vez más lejano. Y al ser más lejano, la situación de los venezolanos seguiría siendo deplorable, como se ha denunciado hasta ahora. Es que yo creo que es al contrario. Yo creo que esto lo que busca es darle un respiro a los venezolanos, a lo que busca es atender la situación de los venezolanos. Más bien, la situación actual, o sea, nosotros hemos quedado atrapados en el peor de los mundos, con un gobierno autoritario y con una economía aislada, sancionada, donde no solo para el sector público, sino para el sector privado y para los venezolanos, para todos los venezolanos se les hace muy difícil hacer las cosas que deberían ser básicas y esenciales para el funcionamiento de una economía. ¿Y qué es lo que esto genera? Esto genera un Estado poderoso. O sea, las sanciones han debilitado a Maduro. Tú le ves a Maduro pasándola mal, tú ves a los jerarcas del régimen pasándolo mal. No, o sea, más bien ellos siguen viviendo en la opulencia y porque un gobierno autoritario como este siempre va a tener la forma de hacer que el peso de las sanciones y de las restricciones externas caiga sobre los sectores más vulnerables. Por lo tanto, defender, atender los problemas de la gente y buscar formas y exigir, o sea, lo que yo no entiendo sobre la oposición venezolana es por qué la oposición venezolana no está exigiendo esto desde hace tiempo. O sea, ¿por qué tenemos que venir sectores de la sociedad civil ajenos a los movimientos políticos a decirles, miren, vamos a pedir la creación de un mecanismo humanitario para que se puedan utilizar los recursos bajo supervisión de la comunidad internacional, bajo supervisión incluso de la misma Asamblea Nacional electa en el 2015, para que efectivamente le pueda llegar a la gente ayuda que no esté condicionada a una caja CLAP, que no tenga la marca del gobierno, sino que sea algo que venga directamente administrado por organismos internacionales con transparencia. Esto es lo que la oposición debería estar pidiendo, no solo porque debería estar buscando lo que la gente necesita, lo que el pueblo venezolano necesita, sino porque además esto va a permitir que los venezolanos se independicen de la dominación política que el régimen tiene a través de la administración de los bienes y los insumos y los alimentos que los venezolanos necesitan para vivir. Entonces creo que es al revés, o sea, yo creo que nosotros tenemos una oposición que lamentablemente ha pensado de una forma extraña que haciéndole daño a la economía, aislando la economía, imponiendo sanciones, que por cierto, esto tiene que quedar muy claro, ninguno de nosotros se opone a las sanciones personales. Yo personalmente pienso que las sanciones personales en contra de quienes han destruido la democracia, en contra de aquellos que han estado en cursos de violaciones de derechos humanos, de narcotráfico, de corrupción, tienen que más bien incluso aumentarse. Estamos hablando de las sanciones a la economía venezolana, las sanciones que impiden que Venezuela venda petróleo, las sanciones que impiden que Venezuela consiga financiamiento, que utilice los recursos que le corresponden al país en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco de Inglaterra, recursos que se podrían utilizar para comprar alimentos, medicinas, vacunas. O sea, lo que yo no entiendo es por qué la oposición no está pidiendo esto, porque en el momento en que se logre crear un mecanismo de esto más bien lo que va a hacer es que va a potenciar a la sociedad civil y cuidado, y eso es lo que nosotros necesitamos para generar el cambio político en Venezuela. Francisco, hablabas de que fue la sociedad civil quien está solicitando, quienes firmaron esta carta, pero te podrían decir que tú has sido un actor político, que tú no eres tan sociedad civil como pudieran parecer otros de los que están firmando esa carta. Eh, ¿Qué dirías a eso? Bueno, yo diría que los venezolanos, los ciudadanos, tenemos derecho a involucrarnos en la política. Yo lo he hecho, yo nunca he sido miembro de un partido político, pero sí lo he hecho en términos de respaldar una iniciativa desde el punto de vista técnico. En el año 2018, nosotros le presentamos un programa
de transformación económica, social y política al país, entre los cuales se hicieron planteamientos técnicos como el planteamiento de la dolarización, una dolarización integral donde nosotros planteamos desde el 2018 la posibilidad de llevar el salario mínimo a $75 inicialmente y progresivamente a $300. En este momento estaría en $300 de acuerdo con el planteamiento que nosotros hicimos. Entonces, mi intervención en el debate público ha sido una intervención como técnico. Yo tengo una carrera académica, tengo un doctorado en economía, he tenido el honor de ser el único venezolano en haber obtenido el doctorado del Departamento de Economía de la Universidad de Harvard. He dado clases en universidades del exterior y también en prestigiosas universidades nacionales. He sido director de la Oficina de Informes sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. También he trabajado en entidades internacionales, tales como el Bank of America. Entonces, mi participación es una participación en este debate, en esta discusión, como académico, como una persona interesada en Venezuela, interesada en los problemas de Venezuela, como participan, como lo hacen otras personas que firman la carta, economistas muy respetados, tales como Luis Olivero, José Guerra, que también ha tenido una participación política, pero no importa, o sea, José Guerra es un gran economista venezolano que en algún momento decidió dedicar de su vida incluso más directamente como diputado. Pero ¿cómo es que se expresa José? ¿Y cómo me expreso yo? ¿Y cómo nos expresamos los otros firmantes de esta carta? A título personal, como voces, como personas preocupadas por nuestro país. Esa es la definición de sociedad civil. O sea, sociedad civil no es gente que nunca ha participado ni de ninguna forma en la política, porque eso sería restringir de una forma absurda lo que es el concepto de sociedad civil. Sociedad civil es el ejercicio de la ciudadanía, es el ejercicio de nuestro derecho como ciudadanos a opinar, hacer peticiones, hacer solicitudes, hacer propuestas y a permitir que el debate, la discusión y la toma de decisiones se lleven adelante más allá de quienes son los representantes electos. Entonces hay alguna gente que, por ejemplo, podría cuestionarnos y decir, bueno, pero ¿quién les dio a ustedes derecho de ser nuestros representantes? Nadie. Nosotros no pretendemos ser representantes de nadie. Nosotros somos actores, individuos, personas que tenemos voz y que queremos ejercer esa voz como la puede, como la debe ejercer cualquier venezolano. Y yo invito a quienes piensan de una forma distinta a que plasmen su visión. Por ejemplo, el exdirigente político Antonio Ledesma lo hizo a través de una carta. Esa carta tiene una visión distinta. Él también tiene todo su derecho a enviarle esa carta al gobierno de Estados Unidos y a todas las instancias necesarias, porque lo que nosotros necesitamos es un debate abierto sobre lo que está pasando con nuestro país y cómo nosotros podemos hacer para poner las prioridades de la gente, las prioridades de los venezolanos, la atención de la emergencia humanitaria, la atención de la crisis de salud, la atención de la crisis de desnutrición en nuestro país. ¿Cómo podemos poner eso en primer plano y lograr soluciones? Todo lo que vaya en pro de lograr esas soluciones, bienvenido. Francisco, ya para terminar, vuelvo al centro de una de las preguntas. ¿Qué puede colocarse sobre la mesa para que el gobierno de Nicolás Maduro vuelva a sentarse, vuelva a empezar a negociar y pueda ceder en cosas más allá, como lo dicen ustedes en la carta, del tema económico? Es que fíjate, nosotros ya hemos visto una experiencia bastante concreta de eso, porque sabemos que hubo una visita a Venezuela de representantes del gobierno de Estados Unidos, encabezadas por Juan González, un alto representante del gobierno de Biden, de la Casa Blanca, se reunieron con Nicolás Maduro. Sabemos que hubo unas conversaciones al respecto, no sabemos porque no fueron públicos todos los detalles, pero también sabemos que hubo una decisión de liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos justo después de esa visita. Entonces, vemos que hay avances en el proceso de distensión. ¿Y qué fue lo que ocurrió después de esto? Es algo muy interesante. Y justamente una de las razones por las cuales nosotros señalamos el efecto que pueden tener algunos sectores, digamos, que han asumido una línea más dura en la política de Estados Unidos. Que inmediatamente después de eso, ciertos sectores
que sí tienen voz y que no le han pedido permiso a ningún venezolano, por lo menos a expresarse en nombre de ellos, comenzaron a decir que eso era imposible, que cómo podía el gobierno de Biden reunirse con Venezuela, que cómo podían hablar de tener acuerdos petroleros, que cómo podían dialogar con el régimen de Nicolás Maduro. Señores, el régimen de Nicolás Maduro en este momento es el que gobierna Venezuela. Esa es una realidad. A mí no me gusta, muchos de nosotros no nos gusta, pero si hay que hablar con alguien, hay que hablar con quien tiene el control de facto del territorio. Entonces, precisamente nosotros hemos visto ya señales concretas de que se puede avanzar en esa negociación, de que Estados Unidos ha comenzado a hacerlo, y lo que le queremos decir al gobierno de Estados Unidos es: nosotros respaldamos la negociación. Si los escépticos tienen razón y el gobierno de Nicolás Maduro no es capaz de dar ninguna concesión, bueno, lo primero que nosotros apuntaríamos es, y vuelvo al principio, tenemos que separar el tema político y el tema humanitario, porque en el tema humanitario ya se firmaron acuerdos en México y lo que hay que hacer es implementar esos acuerdos. En el tema político, se han dado avances, nosotros hemos ido progresivamente, tenemos un Consejo Nacional Electoral en este momento que tiene más credibilidad que el anterior, ojalá se pueda conformar algo similar para el Poder Judicial. Hay espacios y hay espacios desde donde se debe erigir la defensa de los derechos de los venezolanos. La pelea por la democracia y por la libertad se tiene que dar en Venezuela. No se va a dar que puedan aliviar la situación de los venezolanos. Si estuviera, para cerrar, si estuviera en este momento frente al presidente Joe Biden, ¿qué le diría en 5 palabras? Bueno, yo le diría, yo he incluso plasmado esto en muchos escritos. Yo creo que hay que tener una negociación inteligente con el chavismo, yo creo que tener una negociación realista. Yo le diría, por ejemplo, en el plantel de Maduro que no se reelige en el 2024. Eso sería que hagan una reforma constitucional para que no se reelige en el 2024. Y de repente ahí nosotros podemos comenzar a abrir la puerta a una transición. O sea, yo lo que le diría es que tiene que tener una concepción realista de lo que se puede exigir en este momento para poder lograr un acuerdo que destranque el juego. Porque lo que ha ocurrido es que algunos sectores con demandas maximalistas que estaban buscando sacar a Maduro y a todo el chavismo a la fuerza y estaban ignorando la realidad política que vive Venezuela, dejaron el juego trancado aquí y no tienen la más mínima idea de cómo destrancarlo. Entonces, usemos la imaginación, usemos el realismo, usemos el sentido común y lleguemos a un acuerdo. Y en ese acuerdo hay que ceder y de ambas partes va a haber que ceder. Pero solo de esa forma nosotros vamos a poder lograr encauzar el país hacia una reinstitucionalización y al mismo tiempo, lo importante, atender los problemas urgentes de los venezolanos. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Siempre complacido y agradecido contigo por recibirnos y por conversar con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias a ti, un placer. Bueno, hasta la próxima.